En el otoño de 1943, un comandante alemán de un U-Boot sube a un tren de pasajeros canadiense, como si fuera un viajero más. Nadie sospecha que ese hombre, impecablemente vestido y con documentos falsificados, ha cruzado más de 1.400 kilómetros de territorio enemigo sin ser descubierto. Habla inglés con la naturalidad de un nativo y su mirada no delata el menor miedo. Los puestos de control militares apenas lo miran. Las patrullas de policía lo dejan pasar como si fuera invisible. Pero su destino no es un lugar cualquiera. Lo espera una solitaria playa del Atlántico, donde un submarino nazi debe recogerlo para llevarlo de vuelta a la guerra. Lo que él no imagina es que los servicios de inteligencia canadienses lo observan desde lejos, siguiendo cada uno de sus pasos con binoculares y paciencia de cazadores. Saben quién es realmente: Wulfgar, el capitán del U-434, y hace meses descifraron todos los detalles de su plan de fuga. Podrían arrestarlo en cualquier momento, pero no lo hacen. En su lugar han encendido un faro abandonado para atraerlo, fingiendo que el camino hacia su libertad sigue despejado. En realidad, el fugitivo forma parte de algo mucho más grande. Los canadienses no buscan solo capturar a un hombre. Planean algo descabellado: tomar un submarino alemán entero e intacto dentro de sus aguas. Una operación tan ambiciosa como peligrosa. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder a 1940, cuando nació una nueva bestia del océano, el U-99, un temible submarino tipo 7B salido de los astilleros alemanes. Con más de 66 metros de largo, más que 2 aviones comerciales, esta máquina de acero de 753 toneladas era capaz de deslizarse a 18 nudos en superficie y desaparecer bajo el mar a 8 nudos. Una velocidad impresionante para su época. Estaba armado con 5 tubos lanzatorpedos y un poderoso cañón de cubierta, y podía descender hasta 220 metros, mucho más allá de donde la mayoría de los submarinos aliados se atrevían a seguirlo. El cerebro detrás de esta máquina era el teniente capitán Otto Kretschmer, una leyenda viviente de la guerra de los U-Boot. Su reputación venía de su valentía y de una táctica brutal. Un torpedo, un barco. Desde el U-23 y luego en el U-99, perfeccionó su técnica conocida como Silent Auto, atacando desde la superficie en silencio absoluto, deslizándose con motores eléctricos entre convoyes enemigos y negándose a romper el silencio de radio. Para marzo de 1941, el diario del U-99 ya estaba repleto de hundimientos. El 17 de marzo, el carguero sueco Corsón se perdió bajo las olas, víctima del último torpedo del U-99. Con la misión cumplida, el submarino emergió lentamente, recargando baterías mientras su tripulación soñaba con volver al puerto. Entonces ocurrió lo inesperado. Un joven oficial, pegado al periscopio, divisó una pequeña mancha oscura en el horizonte. Un destructor británico. Desobedeciendo la regla de oro de Kretschmer, mantener siempre el ocultamiento, el joven ordenó sumergirse en un arranque de miedo o ambición. El U-99 se lanzó hacia las profundidades, pero su sigilo se rompió con el rugido ensordecedor de los tanques de lastre llenándose de agua. Ese sonido lo cambió todo. Los destructores británicos HMS Walker y HMS Bannock lo detectaron de inmediato. Con sus potentes cañones de 4,7 pulgadas y su tecnología antisubmarina, se lanzaron al ataque. Los sonares AZDIC captaron la posición del U-Boot y comenzaron la cacería. Las primeras cargas de profundidad cayeron como martillos, sacudiendo el casco del submarino y empujándolo más allá de sus límites estructurales. El metal se quejaba, los compartimientos gritaban. El daño se expandía con rapidez. Kretschmer comprendió lo inevitable. No había escapatoria. Ordenó subir a la superficie. El U-99 emergió maltrecho, solo para recibir una lluvia inmediata de fuego enemigo. No había posibilidad de huida. Con una serenidad que inspiraba respeto, Kretschmer comunicó por señales al capitán Donald McIntyre del HMS Walker. De capitán a capitán, me estoy hundiendo. Por favor, rescate a mi tripulación. Luego dio la orden de hundir su propio submarino, asegurando que ningún secreto cayera en manos aliadas. Entre el caos, algunos hombres perecieron, como un ingeniero que regresó al interior inundado del submarino para acelerar su hundimiento. Otros fueron rescatados gracias al propio Kretschmer, que, tiritando por el frío, ayudó a sus hombres a subir por las redes británicas. Cuando el agua helada casi lo vencía, un marinero inglés se lanzó y lo sacó del mar. 40 tripulantes del U-Boot fueron capturados y convertidos en prisioneros de guerra. El capitán McIntyre, como trofeo simbólico, conservó los binoculares de Kretschmer. Aquella derrota sacudió a la marina alemana. Otros comandantes de submarinos, como Joachim Schepka y Gunther,
también cayeron poco después, encendiendo alarmas en el alto mando de la Kriegsmarine. La pérdida de esos ases del Atlántico era un golpe brutal para la moral de las fuerzas submarinas. Pero los estrategas alemanes no se quedaron de brazos cruzados. Comenzaron a idear un plan temerario para traer de vuelta a sus oficiales más valiosos. Mientras tanto, Otto Kretschmer, el famoso Otto el Silencioso, soportaba interrogatorios en Inglaterra. Los británicos esperaban a un fanático rígido, pero se encontraron con un hombre calmado, educado y sorprendentemente sincero. Cuando le mostraron fotos de Londres destruido, su expresión cambió. Parecía realmente horrorizado. Hablaba inglés con soltura y confesó que la guerra lo había agotado. Hundir barcos ya no le daba ninguna satisfacción. Incluso como prisionero, su país lo siguió honrando. Le otorgaron la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble y espadas, una de las distinciones más altas, y lo ascendieron a capitán de corbeta. Mientras tanto, al otro lado del océano, algo cambiaba en Canadá. Una tranquila escuela junto al lago Ontario, la Bowmanville Boys Training School, dejó de ser un centro educativo. En 1941, el gobierno canadiense la transformó completamente. Levantó vallas de alambre de púas, instaló torres de vigilancia y construyó barracones militares. Muy cerca del lago Ontario existía un edificio tranquilo y respetable, la Escuela de Entrenamiento de Muchachos de Bowmanville. Durante años fue un lugar dedicado a la educación y la disciplina juvenil, hasta que el mundo entró en guerra. En 1941 todo cambió. El gobierno canadiense tomó el control del recinto y en apenas 7 meses lo transformó por completo. Las aulas se convirtieron en barracones, los patios en zonas restringidas y a su alrededor se levantaron enormes cercas de alambre de púas. 9 torres de vigilancia se alzaron sobre el perímetro, proyectando largas sombras que vigilaban cada movimiento. Con nuevas puertas, muros reforzados y guardias armados, la vieja escuela desapareció para siempre. Así nació el Campamento 30, un centro de prisioneros de guerra que pronto recibiría a sus huéspedes más peligrosos, los temidos comandantes de los U-Boot alemanes, entre ellos el legendario Otto Kretschmer, conocido como Otto el Silencioso. Lo que antes fue un lugar de aprendizaje, ahora era una fortaleza rodeada de vigilancia, donde los hombres que una vez dominaron el Atlántico esperaban su destino tras el alambre. Pero el espíritu rebelde de los prisioneros era inquebrantable. Apenas un mes después de la apertura, el 23 de noviembre de 1941, un interno llamado Ulrich Steinhelper decidió jugarse la vida. Escapó del campo en un intento desesperado de recuperar su libertad. Consiguió burlar a los guardias durante 2 días, pero fue recapturado. Lejos de rendirse, lo intentó una segunda vez y volvió a fracasar. Un mes más tarde, en diciembre, otro prisionero ideó un plan diferente: esconderse en un camión de lavandería para salir del campo sin ser visto. Sin embargo, los guardias descubrieron la trampa a tiempo. Fueron intentos valientes, impulsados por el deseo ardiente de libertad, pero todos terminaron igual, con el sonido de las botas militares acercándose y las puertas cerrándose de nuevo. Aún así, ninguno de estos escapes se compararía con lo que estaba por venir: la Operación Kibitz, una de las conspiraciones más ambiciosas y peligrosas ideadas durante la guerra. Para 1942, la Kriegsmarine, la Marina alemana, comprendió que la captura de sus mejores comandantes había sido un golpe devastador. La caída de Kretschmer y otros oficiales había afectado la moral del cuerpo submarino y también la propaganda nazi. Pero el régimen vio una oportunidad. Rescatar a uno de sus héroes no solo sería una victoria militar, sino también un triunfo propagandístico colosal. Así nació la idea de la Operación Kibitz, una misión suicida diseñada para liberar a varios comandantes del U-Boot, entre ellos al propio Otto el Silencioso. El plan era tan osado como irreal. Los prisioneros escaparían del Campamento 30 y emprenderían una travesía de 1.400 kilómetros a través de todo Canadá, desde Ontario hasta la remota bahía de Chatour, en New Brunswick, en la costa atlántica. Allí, bajo la oscuridad de la noche, un submarino alemán los estaría esperando para rescatarlos y devolverlos a casa. Era, literalmente, una odisea a través de territorio enemigo, con el océano como única salida. La red de escape comenzó de forma insospechada. Los conspiradores usaron un canal completamente legal: el Comité Internacional de la Cruz Roja. A través de cartas aparentemente inofensivas, empezaron a enviar mensajes cifrados llenos de coordenadas, horarios y órdenes secretas, comunicándose tanto dentro como fuera del campamento. Pero había un problema que ellos desconocían. Los servicios de inteligencia canadienses y la policía militar interceptaban y descifraban cada palabra. Cada número, cada frase disfrazada, cada pedazo de código fue cuidadosamente analizado y comprendido. Los canadienses sabían exactamente lo que planeaban:
y decidieron no detenerlos. Sí, leíste bien, no los arrestaron. En cambio, tomaron una decisión estratégica brillante: dejarlos seguir adelante. La Marina Real canadiense vio en esa fuga una oportunidad única. No solo podrían capturar a los prisioneros, sino tal vez algo muchísimo más valioso: un submarino alemán completo, funcionando dentro de sus aguas. Una posibilidad tan tentadora que ningún oficial con visión la dejaría pasar. El plan era simple: fingir ignorancia, seguirles el juego y esperar el momento exacto para atrapar no solo a los fugitivos, sino al U-Boot que acudiría a rescatarlos. Sería un golpe maestro de inteligencia, una hazaña sin precedentes que les daría acceso a tecnología secreta y a información naval de altísimo valor. Mientras tanto, dentro del campamento 30, los prisioneros, completamente ajenos a que estaban siendo vigilados, continuaban sus preparativos con precisión casi obsesiva. Durante meses, antes de la fecha planeada para el escape, septiembre de 1943, el suelo bajo sus pies se convirtió en un laberinto secreto de túneles. Los hombres, que antes eran marinos, se transformaron en expertos excavadores. Uno de esos túneles, escondido en la esquina noreste del Victoria Hall, medía apenas 50 por 50 centímetros, pero contaba con iluminación y ventilación hechas a mano con latas de estaño recicladas. Era una obra de ingeniería improvisada, digna de un arquitecto subterráneo. Cada metro de avance era celebrado como una pequeña victoria. Los soportes de madera, robados de los áticos del campo, mantenían firme la tierra cada pocos metros. La tierra excavada, evidencia peligrosa de su actividad, era trasladada en pequeños carros improvisados y luego subida a escondidas por un agujero en el techo hasta los áticos. Ahí la acumulaban, creyendo que nadie lo notaría. En aquella oscuridad húmeda y sofocante, los prisioneros estaban convencidos de que su operación era un secreto perfecto. Cada palada los acercaba a la libertad, pero la suerte les dio la espalda. El peso de toda esa tierra acumulada en el techo fue demasiado. Una parte del ático colapsó, revelando la verdad. Ya no había forma de disimularlo. Los guardias lo vieron todo. Cuando septiembre llegó, los prisioneros pensaron que su momento había llegado. Pero al otro lado del alambrado, las autoridades canadienses ya estaban listas. El engaño había terminado. La policía montada de Canadá, junto con tropas militares, irrumpió en el campo con una precisión aplastante. Los principales conspiradores fueron detenidos en el acto, sus sueños de fuga hechos pedazos. Los túneles, aquellos pasajes construidos con tanto esfuerzo y esperanza, fueron destruidos con explosivos y maquinaria pesada, reducidos a escombros en cuestión de minutos. El estruendo del suelo derrumbándose y de la madera astillándose fue el sonido final del gran intento de fuga. El sueño de libertad que los prisioneros del campamento 30 habían excavado con tanto esfuerzo se vino abajo en cuestión de segundos. Aquellos túneles, símbolo de rebeldía, sudor y esperanza, quedaron sepultados bajo toneladas de tierra. En medio del estruendo, del polvo y los gritos, un solo hombre se negó a rendirse. Su nombre era Wolfgang Haida, un oficial de la Kriegsmarine, capitán del temido U-434, y aquel día decidió que no sería uno más en la lista de capturados. Haida no era un cualquiera. Había comenzado su carrera en el mar sirviendo en el crucero Kulma, bajo las órdenes del legendario almirante Scheer, y con el tiempo se había ganado el mando de su propio submarino, el U-434. Durante la guerra en el Atlántico, había enfrentado convoyes aliados con ferocidad, hasta que una cacería implacable terminó con su submarino acorralado por destructores. Gravemente dañado, fue capturado y enviado como prisionero al campamento 30. Pero aquella noche, mientras el caos reinaba y los guardias corrían en todas direcciones, Haida vio algo que los demás no: una oportunidad. Sus ojos se clavaron en los cables eléctricos que cruzaban la parte alta del muro. En un instante, su mente trabajó más rápido que sus manos. Con una agilidad casi desesperada, improvisó una tirolesa casera. Se aferró al cable, saltó al vacío y se deslizó sobre las cercas de alambre de púas, sorteando los focos y los disparos. Las alarmas resonaron por todo el campo. Sirenas, gritos, pasos, perros. La policía montada de Canadá y los guardias militares se desplegaron como una ola. Pero Haida parecía un fantasma. Desaparecía entre las sombras, moviéndose con una calma sobrenatural. Mientras otros se rendían al pánico, él se deslizaba por el terreno como si conociera cada rincón. Logró romper el cerco inicial y perderse en la oscuridad. No era un fugitivo improvisado. Era un hombre con una misión:
Cada paso, cada respiración, contaba. En lugar de esconderse en los bosques, tomó una decisión que pocos habrían tenido el valor de intentar. Caminó directo a la estación de tren de Bowmanville. Con una tranquilidad pasmosa, compró un boleto, a pesar de que el área estaba bajo bloqueo militar, y abordó un tren de los ferrocarriles nacionales canadienses. El traqueteo del hierro lo fue alejando poco a poco del infierno, mientras el tren avanzaba hacia el sur, atravesando la inmensidad de Ontario, rumbo al este del país. El viaje fue largo y tenso, una travesía serpenteante a través del paisaje canadiense. Cambió de tren en Montreal, una ciudad tan grande y bulliciosa que un solo hombre con aspecto de viajero podía desaparecer fácilmente entre la multitud. Desde allí, continuó hacia el este, cada kilómetro acercándolo más a la libertad y a su destino final. El tren rugía camino a Bathurst, una ciudad costera casi en el límite de su travesía. Cada milla que avanzaba era una pequeña victoria. Pero justo cuando parecía que todo marchaba bien, su corazón se congeló. Un cordón del ejército canadiense esperaba en Grand Anse. Era el tipo de obstáculo que había temido desde el inicio, la prueba definitiva antes del punto de encuentro. Soldados con los rifles listos subieron al tren. Revisaban a cada pasajero con precisión militar. Uno por uno, pedían documentos, miraban rostros, hacían preguntas. Cuando llegó su turno, Haida mantuvo una serenidad casi teatral. Entregó sus papeles falsificados, elaborados minuciosamente por la inteligencia alemana. Los militares los inspeccionaron con atención, observando cada sello, cada firma. Finalmente, asintieron. Los documentos parecían auténticos. Antes de dejarlo continuar, un oficial canadiense, con tono amistoso y sin sospechar la verdad, le lanzó una advertencia que sonó irónicamente profética. No camine por la playa tarde en la noche. Haida sonrió levemente, agradeció el consejo y siguió su camino. Acababa de pasar frente a su mayor peligro y lo había hecho sin que nadie notara quién era realmente. Al fin, tras días de huida, Wulfga, como también se le conocía, llegó a su destino, Quantisanet. El sol poniente bañaba la bahía de Charalor con tonos rojizos, mientras el cielo se teñía lentamente de azul oscuro. Exhausto pero esperanzado, encontró refugio en un pequeño cobertizo, a tan solo 200 metros del faro de Mason Point. Cuando cayó la noche y la costa quedó cubierta por la oscuridad, Haida encendió su lámpara de señal azul. 2 destellos, tal como estaba planeado. Apuntó al horizonte, buscando una respuesta, una luz, una señal del mar. Pero el silencio era absoluto. Las olas rugían, pero ninguna chispa respondía. Una sensación helada comenzó a apoderarse de su mente. ¿Y si el submarino nunca había llegado? ¿Y si todo había sido en vano? Lo que él no sabía era que, justo bajo las aguas, el U-536 ya estaba allí, cumpliendo su parte del plan. Aquel submarino tipo 9, una auténtica bestia de acero, era capaz de recorrer más de 13.850 millas náuticas, surcando océanos durante meses sin necesidad de regresar a puerto. A plena potencia podía moverse a 10 nudos en superficie, y bajo el agua avanzar 63 millas náuticas a 4 nudos, maniobrando con precisión en las profundidades. Su capitán, el teniente Ralph Schenberg, tenía una misión clara: recuperar a los comandantes fugados y devolverlos a Alemania. Durante 2 días y medio, esperó en silencio en medio de la bahía, atento a la señal acordada. Desde la distancia podía ver el rayo de luz constante del faro de Mesanet Point, brillando como una invitación. Esa noche, el mar estaba tranquilo y el cielo despejado, la visibilidad perfecta. Schenberg decidió sacar el U-536 a la superficie para ventilar el submarino. Avanzaba despacio, casi sin hacer ruido, impulsado por los motores eléctricos. Todo parecía en calma, pero no lo estaba. Sin que lo supiera, alguien más lo estaba esperando. El teniente comandante Desmond Pierce, un brillante oficial de la Marina Real canadiense, había preparado una trampa maestra. Veterano de la Batalla del Atlántico y del Día D, Pierce era conocido por su audacia y su liderazgo implacable. Aquella noche dirigía una operación secreta para cazar al submarino alemán. Había reunido una fuerza naval de 10 buques, una potencia que ningún comandante de U-Boat habría imaginado encontrar tan cerca de la costa. En tierra, cerca del faro de Mason Point, se había instalado un radar portátil que barría el mar con pulsos invisibles, rastreando cualquier movimiento sospechoso. Y en el centro de la bahía esperaba el HMCS Ramusky, una corbeta canadiense de la clase Flower. Pequeña pero letal, desplazaba 925 toneladas y medía 205 pies de largo. Con una velocidad de 16 nudos y un alcance de 3.500 millas, estaba equipada con un cañón de 4 pulgadas y 40 cargas de profundidad. Aquella noche era el corazón de la emboscada. Las luces del faro brillaban, el submarino avanzaba y la trampa estaba a punto de cerrarse. El HMCS Ramusky era una bestia pequeña pero temible.
temible. Podía alcanzar 16 nudos de velocidad y recorrer 3.500 millas náuticas sin detenerse. Estaba equipada con un cañón de 4 pulgadas y 40 cargas de profundidad, diseñada especialmente para proteger convoyes de los temidos submarinos alemanes. Pero esa noche no se preparaba para escoltar. Se alistaba para cazar. Para esta misión de alto riesgo, la Ramusky llevaba un camuflaje revolucionario, un sistema de iluminación difusa experimental que la volvía casi invisible en la oscuridad del océano. El comandante Desmond Pierce y su grupo de ataque aguardaban en silencio. Los barcos estaban ocultos entre las sombras, los hombres en sus puestos, los hidrófonos atentos al menor ruido bajo las olas. Mientras tanto, el U-536 flotaba quieto en la superficie, sin sospechar lo que se tramaba. Entonces, una luz parpadeó desde la costa. Era la señal que los fugitivos debían enviar, pero esta vez no provenía de ellos. Era una trampa, un engaño canadiense cuidadosamente preparado. El capitán Ralph Schomberg, al mando del submarino, sintió cómo la tensión le recorría el cuerpo. Los hidrófonos de su nave comenzaron a captar un murmullo extraño, un ritmo sutil, constante, que solo podía ser una cosa: hélices múltiples moviéndose bajo el agua. El corazón del veterano marinero se aceleró. Aquella no era una bahía vacía. Era una trampa viva. De pronto, una transmisión de radio cortó el silencio con una voz aguda. «Com, ven, ven». El operador de radio del U-536 la recibió, pero la señal no volvió a repetirse. Instantes después, una señal luminosa desde la playa volvió a brillar, insistiendo: «Come». Schomberg sabía que algo andaba muy mal. Las señales estaban donde debían, pero bajo las olas escuchaba el zumbido sordo de motores enemigos. Todo su instinto naval gritaba peligro. Por lo tanto, en lugar de avanzar, decidió sumergirse. El submarino descendió lentamente, transformándose en una sombra que se deslizaba bajo la superficie calma pero traicionera del mar. Mientras tanto, en tierra, los centinelas canadienses vigilaban atentos. Un hombre se acercaba caminando con aparente normalidad. Permanecer escondido lo habría delatado, así que decidió mantener la calma. Vestido como un turista, avanzó relajado por la arena, pero los guardias no tardaron en interceptarlo, actuando con precisión militar. El hombre entregó sus documentos, una baja falsa del ejército y una carta supuestamente firmada por el almirante Percy. Nadie dijo una palabra. Los soldados inspeccionaron cada detalle, cada pliegue del papel. El silencio se hizo eterno, hasta que, de repente, se movieron. Manos firmes, miradas frías. Haida estaba arrestado. En la pequeña caseta de patrulla sonó el teléfono. Un timbrazo seco, urgente. El comandante Pierce respondió. Del otro lado, una voz tensa le informó que habían detenido a un supuesto turista. Pierce, sin vacilar, ordenó con voz baja pero firme: «Tráiganlo conmigo y vigílenlo de cerca». Sabía perfectamente de quién se trataba. Le habían avisado que un solo prisionero había escapado del campamento de Bowmanville y ahora lo tenía en sus manos. Cuando Haida llegó al faro, Pierce lo escuchó con paciencia. El alemán inventó una historia elaborada sobre unas vacaciones interrumpidas. Incluso mostró sus cartas falsificadas. Sin embargo, Pierce conocía bien la firma original del almirante Percy, y de inmediato notó el error. Los alemanes no habían imitado el trazo largo y exagerado del final. El engaño había terminado. El capitán fue llevado a la planta superior del faro, donde lo esperaba un oficial naval con una cortesía inquietante, casi burlona. «Ahí está usted, teniente comandante Ja. Bienvenido a Might Point. Hasta encendimos el faro, como en los viejos tiempos de paz, para que su camarada pudiera encontrar el camino». La ironía era brutal. El faro, que antes guiaba a los navegantes, ahora era un faro de engaño, reactivado específicamente para atrapar al enemigo. El antiguo encargado del lugar, Jean God, había sido trasladado a Masonet Point solo para cumplir esa tarea bajo órdenes aliadas. A varios kilómetros mar adentro, Schomberg seguía bajo el agua. Con los binoculares en mano, escaneaba la playa en busca de una señal auténtica. Evitaba mirar el brillante rayo del faro de Mason Point, sospechando que algo no cuadraba. Entonces, el cielo del norte se iluminó con un espectáculo inesperado: la aurora boreal. Las luces danzaban sobre el mar en un silencio casi hipnótico, como si la naturaleza misma quisiera presenciar lo que estaba por suceder. En ese instante, un sonido estremecedor recorrió el submarino, el retumbar grave de motores de guerra. Los hombres del U-536 confirmaron lo que temían. Schomberg gritó la orden: «Inmersión». El submarino se hundió a toda velocidad, justo cuando las cargas de profundidad comenzaron a estallar sobre sus cabezas. Las explosiones sacudían el océano, cada una más cercana que la anterior. La fuerza de ataque canadiense había entrado en acción. Sus sonares recorrían la bahía con pulsos rítmicos, buscando cualquier eco que revelara la posición del enemigo. Las cargas caían como lluvia de acero,
estremeciendo el agua y los nervios de todos los hombres a bordo. Sin embargo, el U-536 demostró por qué era temido. Con movimientos precisos, maniobró en silencio absoluto, evadiendo una y otra vez las bombas que explotaban a su alrededor. Cuando amaneció el 27 de septiembre de 1943, la bahía de Charao parecía pacífica, vacía. No quedaba rastro del submarino. El U-536 había escapado. Después de 2 días de persecución, el capitán Schomberg logró sacar su nave del cerco canadiense, deslizándose entre los buques como una sombra hasta alcanzar el mar abierto. Una vez a salvo, envió un mensaje de apenas 2 palabras a Alemania: Kibitz 5, Kibitz traicionado. La operación, que había tardado años en planificarse, acababa de fracasar. Pero el respiro fue breve. Semanas después, a fines de 1943, cerca de las Islas Azores, los buques aliados HMCS Snowbury, HMCS Calgary y HMS Nene localizaron y destruyeron el U-536. 38 hombres murieron, aunque el capitán Ralph Schomberg sobrevivió. Fue rescatado de las frías aguas del Atlántico y enviado a un campo de prisioneros en Canadá. Una ironía cruel: había zarpado para liberar prisioneros y terminó convirtiéndose en uno de ellos. El destino de Otto Kretschmer, en cambio, se resolvió mucho más tarde. Tras 7 años de cautiverio, recuperó la libertad el 31 de diciembre de 1947. El antiguo campo de Bowmanville volvió a ser una escuela, y las sombras de la guerra se disiparon entre sus muros. Décadas después, en 1995, ocurrió un gesto silencioso pero simbólico. El mismo señor Donald McIntyre, quien había capturado a Kretschmer, le devolvió sus binoculares. Lo que antes fueron enemigos, ahora eran solo hombres que compartían una historia. Y finalmente, en 2013, el Campamento 30 fue declarado Sitio Histórico Nacional, sellando su legado como uno de los capítulos más singulares y sorprendentes de la historia bélica de Canadá.